Y hay un gremio que viene luchando hace mucho tiempo que tiene que ver con la educación universitaria. Estamos hablando de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, pertenece a la CTA también y a la CONADO Histórica, que en estos últimos días hemos tenido el paro a nivel nacional en defensa de las universidades y es una lucha que creo que ha marcado un hito y creo que vamos a poder charlar con Enzo Vicentín que nos está acompañando, agradeciendo tu presencia. Enzo, bueno, ¿cómo están viviendo esta situación de las universidades, recorte, falta de presupuesto, situaciones que se dan y que todavía también lo tienen a ustedes como una paritaria que está pendiente y que realmente se han actualizado los salarios desde el año pasado? Contanos y vamos a empezar a charlar sobre estos temas. Bueno, gracias por la invitación, Aldo. A diferencia de otros años, nosotros esta oportunidad arrancamos muy temprano, el 2024, en general, para ubicar brevemente a la gente. Las universidades comienzan las clases entre finales de marzo y principios de abril y finalizan con exámenes en diciembre. Entonces hay un largo periodo en el verano donde prácticamente solamente se toman algunos exámenes y retoman las escuelas preuniversitarias que no todas las universidades tienen. La UNL sí tiene tanto la escuela industrial como la escuela secundaria, el jardín, la primaria y la escuela Granja en Esperanza. Pero otras universidades no, entonces por ejemplo en la UBA recién la situación se activa desde el punto de vista de clases en abril. Este año, en función también de lo que fue el final del año pasado y el comienzo de la gestión Milei, con el DNU 70 y la ley bases, ahí digamos hubo toda una movilización que terminó, digamos, acumulando para el paro del 24 de enero, en el cual nosotros fuimos parte activa, digamos, en la organización y en la participación de muchos compañeros en pleno verano. Y luego en febrero seguimos, digamos, deliberando, en marzo tuvimos, digamos, medidas de fuerza y paros, porque nuestra paritaria ha quedado muy mal, o sea, nuestros salarios quedaron muy mal, pero hay un problema más general que no es solamente el salarial nuestro, sino que es el presupuestario de toda la universidad. Entonces, el 90% del presupuesto universitario son sueldos de docentes y no docentes, y eso está siendo atacado por un gobierno que ve en la educación universitaria, en la educación pública, un gasto. Entonces nosotros hay una, digamos, una diversidad, una fragmentación sindical que hace que en otros años por ahí algunos queríamos ir al paro y otros no. Esta vez se trabajó mucho la unidad a nivel nacional, a nivel local con los compañeros no docentes de APUL, y eso derivó en que, bueno, las medidas sean contundentes, digamos, o sea, cuando se para en la UNL, cuando para APUL, prácticamente los edificios no abren, y tenemos la adhesión de muchos docentes. Entonces yo creo que ese proceso, que es por un lado muy preocupante por la realidad de nuestro salario y por un ataque frontal a la universidad, tuvo la semana pasada en la marcha federal del 23 una gran demostración de que la Universidad Pública Argentina tiene respaldo, tiene legitimidad y sobre todo muchísimos sectores que no son universitarios dispuestos a apoyarnos. Sabes que yo entiendo y celebro esto, ¿no? Que haya unidad de gremios y que, bueno, que los no docentes junto con los no docentes estén luchando por la educación pública. Pero hay una pata importante que son los estudiantes. Uh -huh. Creo que también hay que tomar conciencia, los estudiantes deben tomar conciencia. Nosotros en otra época, en la década de los 80, también luchábamos contra el arancelamiento de las universidades y de decir que se puede conjugar esta lucha que por la educación también es defender los propios derechos de los estudiantes. ¿Ustedes cómo ven esta relación? Porque me parece que esa también es una pata importante a la hora de expresarse. Sin duda, si dentro de la universidad los estudiantes no se movilizan, obviamente hay un gran actor ahí que está ausente, porque además numéricamente los estudiantes siempre fueron los grandes protagonistas de movilizaciones, tanto en la historia como en la actualidad. Entonces, nosotros mantenemos diálogo, sabemos las orientaciones políticas de las agrupaciones estudiantiles, pero tenemos el diálogo abierto con ellos, y en esta oportunidad pudimos construir una unidad muy amplia que incluyó a la Federación Universitaria del Litoral, que la conducción es de la agrupación Franja Morada,
pero también está el Movimiento Nacional Reformista, que es, digamos, de orientación del Partido Socialista, y otras agrupaciones menores. Todas confluyeron en la marcha del 23, apoyaron el reclamo docente y no docente, y mantienen con nosotros la misma preocupación por el futuro de la universidad, porque si no hay presupuesto para abrir la universidad, entonces de alguna manera tendremos que empezar con estos famosos recortes de luz, de aulas, de virtualizar clases, y cómo no imaginarse que en el futuro vamos a volver a discutir un arancel, que era la discusión de los años 90, que posiblemente pueda ser una discusión a partir del ahogo presupuestario que el gobierno de Milei nos está sometiendo. Sí, además yo estoy pensando que la docencia no es solamente estar enfrente del aula, frente a estudiantes, sino también en la investigación, el desarrollo, y eso también están dentro de lo que es la lucha por la universidad, porque creo que el conocimiento en todos los ámbitos tiene que estar acompañado por recursos, ¿no? Los investigadores, uno piensa el CONICET, piensa en otros institutos que forman parte de las universidades o alianzas entre privado y público que forman parte de las universidades. Creo que es tan necesaria porque de eso estamos hablando, del porvenir, del desarrollo, los proyectos que se puedan tener a futuro. ¿Cómo también entrelazan esa situación desde el planteo de la lucha, ¿no? Sí, bueno, generalmente, y este año se está viendo de nuevo, cuando hay un periodo de ajuste presupuestario, es la primer variable son esas funciones muy importantes que vos decís, por ejemplo, proyectos de investigación, labores de extensión universitaria, donde la universidad se comunica con la sociedad circundante, digamos, se establecen ahí vínculos. Eso se ha cortado de cuajo por parte del gobierno nacional. Ni hablar que el sistema científico-tecnológico también está siendo atacado del mismo modo que la universidad pública en cuanto a su financiamiento. Entonces el CONICET, que muchos, por lo menos hay unos 100, casi 700 docentes de UNL que son parte del CONICET, están viendo cómo en los dos lugares de trabajo está siendo atacada su propia proyecto, digamos, su futuro laboral. Entonces lo que nosotros decimos es, hay una cuestión importantísima que es el presupuesto. Nosotros como gremio, obviamente lo salarial es fundamental y las condiciones de trabajo, pero entendemos que el problema es más general y estamos dispuestos a laburar en unidad con otros sectores universitarios para que el gobierno cambie de rumbo. Ese es el pedido, que el gobierno reconozca que no se puede funcionar con el presupuesto del año pasado y que el presupuesto tiene que ampliarse no solamente para que podamos pagar la luz en la universidad, sino para que vuelva a haber líneas de investigación, para que haya líneas de extensión, que son las cosas que mantienen viva la universidad más allá de las aulas, como vos decís, y que eso está siendo también profundamente atacado porque, y en esto de alguna manera todos los que estamos el otro día en la marcha coincidíamos, esta acusación de las auditorías, del adoctrinamiento, son argumentos que se caen muy fácil a la hora de demostrar que hubo un montón de auditorías, que las universidades no se oponen a eso, y que el adoctrinamiento es absurdo desde el punto de vista que dentro de la universidad convive una diversidad de opiniones y de la libertad de cátedra se respeta, con lo cual uno en su formación universitaria en cualquier época tiene profesores que piensan A, otros que piensan B, otros que piensan C, y nunca eso se puede acusar de adoctrinamiento. Y lo más importante, el pensamiento crítico, creo que tener las herramientas para pensar adecuadamente en los contextos históricos, en las situaciones económicas o los contextos políticos, eso es formarse, capacitarse y entender la diversidad de pensamiento a la hora de uno posicionarse ante una situación. Enzo, vos hablabas de este momento de unidad. Me parece fundamental que todos los sectores populares, los sectores que representan a los distintos sectores de la producción, la CGT, la CTA, la CONADO histórica, bueno, todos los sectores que representan a los distintos trabajadores estén presentes, que puedan trabajar juntos, tener un pensamiento que tenga que ver ante esta situación. Estamos viviendo, hoy se aprobó la ley bases, se está debatiendo algunas cuestiones, pero poco serio porque están a paquete cerrado. Creo que esto hace falta que los trabajadores se organicen y también los sindicatos, las asociaciones, todo lo que forman parte del arco político en defensa de los trabajadores, también tienen que estar dando su punto de vista.
principalmente porque mañana es el 1 de mayo y creo que los derechos que se ha conseguido no se pueden perder de un día para otro por una decisión personal o una decisión de un gobierno que no toma en cuenta lo que está expresando distintos sectores políticos y la sociedad toda, ¿no? Sin duda. Nosotros lo que decimos es que con organización se resiste. Si uno no se organiza, la resistencia es mucho menos efectiva. Entonces, nosotros siempre dialogamos porque todo gremio tiene la discusión entre los docentes que están dentro del gremio y los que no están, o sea, trabajan como docentes pero no están afiliados, y hacia afuera también por la cuestión de la legitimidad de la lucha sindical. Y efectivamente este es un contexto para entender que el gremio no es mala palabra, sino que es la herramienta para resistir organizadamente, porque si salimos de a uno, no vamos a lograr nada. Ahora, si salimos todos, como pasó el otro día el 23, no solamente los sindicatos, pero tal vez cuando sea el 9 de mayo, el paro general de la CGT, si se organiza junto con el apoyo de las otras centrales, es otra muestra, es la manera de organizar esa resistencia. Obviamente yo uso la palabra resistencia porque este gobierno no lo disimula, que quiere ir en contra de un montón de derechos sindicales y laborales, algunos de los cuales remiten a la flexibilización laboral de los 90 y otros son directamente mucho más agresivos en cuanto a sacarle, digamos, herramientas de financiamiento a los gremios, pero también derechos a los trabajadores, ¿no? No hay diálogo y no hay consenso. Creo que la política son elementos fundamentales, buscar los consensos y buscar los caminos que lleven a por lo menos a ponerse de acuerdo. Este gobierno lo descarta de plano y creo que eso es grave. Yo te quería preguntar, porque vos sos profesor de historia y creo que la historia a veces nos remite a situaciones similares y a veces también lo que siempre dice, ¿no? Volver a cometer los mismos errores. ¿Qué análisis se puede hacer de la historia? Porque este planteo de estas políticas nos remiten al siglo XIX, en la época de lo que éramos proveedores de materias primas y no para este gobierno no necesita industrialización, sino que le preocupa que las provincias puedan vender el litio, puedan vender el petróleo, puedan vender el gas o los alimentos. Y creo que realmente con ese marco teórico y ese marco doctrinario me parece que estamos atrasados en el tiempo. Sí, sí, bueno, yo a nivel personal pienso que el gobierno, digamos, incluso va un poco más lejos que el análisis histórico que hacía el macrismo, porque Macri decía, sus seguidores decían esto, Argentina se empezó a pudrir cuando vino el peronismo, ¿no? Los famosos 70 años de decadencia, ese era su análisis, ¿no? Milei la lleva para atrás, digamos. Él piensa que el surgimiento de Irigoyen como líder político ya marca un prepopulismo en la historia argentina. Por ahí es un planteo muy delirante porque no se sostiene realmente con argumentos, pero es una manera de decir que la Argentina válida era la Argentina de Julio Argentino Roca en 1880. Para unos pocos, Un país rico, pero a unos pocos. Absolutamente desigual, muy racista y sostenido en la famosa oligarquía que era la que dueña de la tierra, digamos, y del ganado. Entonces, si Milei quiere ese país, es un retroceso fenomenal para una Argentina que aprendió en el siglo XX con un montón de contraste a industrializarse, a diversificarse y a tratar de sostener una sociedad bastante igualitaria en América Latina. Y ahí ojo con eso, porque nosotros estamos rodeados de países donde está muy internalizado que Chile, Perú, el 10% de la gente vive en barrios cerrados, millonaria, y el 90% restante se arregla con lo que puede. Argentina tuvo una clase media fuerte. También por sus sindicatos, también por la emergencia del peronismo, tuvo una igualdad social que nunca fue total, pero sí, digamos, menos distancia entre los muy ricos y los más pobres. Y yo creo que Milei viene con su proyecto a intentar quebrar eso de un modo de naturalizar que los pocos ricos de Argentina sean los que mantengan el destino del país y el resto que se arregla como pueda. Con lo cual es un regreso de una desigualdad muy atroz que genera condiciones para la violencia, condiciones para un montón de flagelos sociales que nosotros en Argentina no queremos, pero que las condiciones económicas van a llevar hacia eso. Sí, no, y además se está perdiendo la soberanía, esto de reunirse con funcionarios de Estados Unidos, representantes allí
en Ushuaia, cantando el himno de los Estados Unidos. Hay un buque ahora en nuestro territorio, en plataforma continental de los Estados Unidos, y cuestiones que se pasan por fuera de lo que es el Congreso, porque no se puede manejarse a antojo lo que se está manejando en términos de políticas internacionales. Y realmente preocupa, porque esto es llevarnos a un atraso y a un manejo que es poco claro y sobre todo por fuera de los intereses de las grandes mayorías. Sí, y volviendo un poco a la universidad, yo creo que la marcha del otro día del 23 demostró que esta rareza que tiene Argentina de tener un sistema de universidades públicas de acceso gratuito, no es común en el mundo encontrarlo. Yo creo que el otro día mostró que es valorado por la sociedad, que no queremos perder eso, que no es algo que sea un gasto, que seamos una casta, que seamos grupos privilegiados en absoluto. Había muchísima gente que es primera o segunda generación de universitarios que marchó el otro día porque sabe lo que significa poder estudiar una carrera sin endeudarse a 20 años, porque realmente Milei, que ve con mucho agrado modelos como el de Inglaterra o como el de Chile, son modelos universitarios que solo funcionan si vos sacás un crédito tipo hipotecario y quedás debiendo 20, 30 años de tu laburo para pagar tu carrera universitaria. Ese es un modelo muy terrible que achica muchísimo el ingreso a la universidad, que la elitiza muchísimo y que sobre todo genera que quien tiene mucho más dinero accede a la educación de mejor calidad. Y lo que yo le digo a todo el mundo es que para un chico que vive en una localidad muy chiquita, tener a la UNL cerca es un valor que no en muchos lugares del mundo se tiene. O sea, una educación de calidad gratuita Y cercana. y cercana a tu domicilio. Sí, y la última que creo que también tenemos que tenerlo en cuenta es que la jubilación que estás planteando es una jubilación distinta a la que estamos viviendo ahora, de distribución, sino que va a ser una jubilación privada, y sabemos los negocios que se hicieron en esa época del menemismo, que fracasó y que nos mostraban como espejito de colores que era realmente la salvación para los jubilados. Pero bueno, esto lo dejamos pendiente de discusión en otro momento. Enzo, ¿cómo siguen ustedes? ¿Qué se plantean? ¿Cuáles son los próximos pasos para ir cerrando la nota? Bueno, nosotros estamos casi sin diálogo en la paritaria. El gobierno viene con una oferta, te dan eso, no hay diálogo, no hay. Vamos a ver qué sale de la reunión con los rectores que va a mantener el gobierno en términos de gasto de funcionamiento. A nivel salarial nosotros nos queda seguir organizando la resistencia, tenemos el paro general del 9 de mayo, seguimos siendo parte del frente, digamos, unificado de gremios nacionales para ir discutiendo con esos otros gremios qué hacer durante mayo en términos de darle continuidad a esto que se consiguió el 23 pasado. Entonces, estamos en una situación mala, necesitamos resistir para torcerle el brazo al gobierno en el sentido de cambiar el rumbo, y en ese sentido es que estamos tanto con estudiantes como con los rectores en diálogo constante para ver si podemos seguir articulando que no sea una variable de ajuste la universidad pública en Argentina. Ojalá que no sea, porque uno es defensor de la universidad pública, uno se ha formado, ha transitado sus aulas y realmente creo que es un orgullo para muchos argentinos. Esa fue la sensación del otro día de la marcha, orgullo, que sentimos de vernos rodeados por un montón de gente, de un montón de banderas políticas, de un montón de edades. Creo que fue eso. Uno de los carteles decía, mi padre albañil, yo soy ingeniera, bueno, o ingeniero, y bueno, uno también ha sido fruto de esto, ¿no? Padres laburantes y aquellos que deseábamos ir a la universidad lo pudimos hacer. Creo que realmente es un valor muy importante en la educación argentina, en la educación universitaria. Enzo, muchas gracias por tu participación y seguiremos charlando en otra oportunidad. A vos, gracias. Vamos al corte, señor director, y ya entramos con Rodolfo del Fabro, que está esperando muy pacientemente desde el comienzo del programa.